Una semana más ha pasado y por ende tenemos nuevo capítulo de From. Pero antes de empezar, asegúrate de estar suscrito, ya que eso me ayuda muchísimo a seguir creándoles este contenido. Aparte, según las estadísticas, la mayoría de gente que ve estos videos no entiendo por qué no están suscritas. Así que por favor suscríbanse, que es gratis. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Luego de este impactante descubrimiento, Christy le dice a Fátima que en otro lugar lo hubiera diagnosticado con embarazo psicosomático, una condición que te lleva a creer que estás embarazada y te muestra todos los síntomas. Pero dado que están en este lugar y hace un par de semanas Boyd tenía gusanos en su brazo que nadie veía, todo es posible y nada se descarta. Fátima, sin embargo, se altera y manda a todos al carajo, porque ella está segurísima de que está embarazada y que tiene algo dentro. Luego de que ella se va, Christy le reclama a Boyd por no haberle contado antes de la ecografía, pero cuando ella dice que no sabe qué rayos hacer, él le reclama para que haga su maldito trabajo y resuelva lo que está pasando. Al día siguiente en Casa Colonia, Victor intenta hacer que Jasper hable, pero no lo consigue y aquí Henry entra al cuarto, dándose cuenta de lo que está haciendo y diciéndole que lleva desde anoche gritándole al muñeco, y aparte de que todos lo están escuchando, esto no es saludable. Él insiste en que Jasper tiene que hablar y le dice a su padre que él no estuvo ahí y por eso no entiende, así que se lleva a Jasper a otro lado y más tarde vemos que va con Sarah a pedirle que lo ayude con esto. Elgin por su parte le hace un regalo a Fátima porque ha estado muy estresada, y en ese momento ve como una foto se toma en automático de su cámara. Esa foto lo lleva hasta el sótano extraño que está en el pueblo, donde él obvio decide entrar a pesar de que se ve súper tétrico. Aquí dentro él inspecciona, encontrándose con una especie de closet en el que no hay nada, pero cuando se da la vuelta, algo o alguien lo toca varias veces para que él se dé cuenta de que detrás del closet hay una pequeña puerta que conduce hasta un cuarto oculto. Mariel, en otro lado, luego de pasar la noche con Fátima por si acaso, la reconforta diciéndole que sabe lo que es ser abusado por este lugar, recordándole lo que le pasó junto a Julie y Randall, diciéndole que con el tiempo entendió que nada de eso fue real y solo producto del miedo. Fátima le sigue insistiendo que esto es real, ya que ella no está comiendo basura simplemente porque sí, sino que esa cosa le está obligando. En este momento Ellie se interrumpe porque viene a reclamarle a Fátima por la actitud tan molesta que ella está teniendo, pero ella esta vez le pide que por favor le crea, mostrándole que su cuerpo sí está cambiando como si estuviera embarazada, y diciendo que los antojos que tiene se hacen cada vez más y más fuertes, lo que significa que si el bebé no existe, algo está mal con ella. Boyd, en otra parte, habla con Donna sobre lo que está pasando con Fátima, porque acordaron no guardarse secretos entre ellos. Ambos piensan que la chica podría estar pasando por lo mismo que pasó alguna vez la pobre de Abby, y es por esto que Donna entiende que, por seguridad, lo mejor es que ella y Ellis no se sigan quedando en la Casa Colonia al menos por un tiempo, cosita que a Boyd no le agrada para nada y se lo toma como una ofensa. Aunque ya verán más adelante que Donna sí tenía razón. En el lago vemos como Jim y compañía recogen la comida faltante, sorprendiéndose Jim al ver cómo llegan Tabitha, Jade y Ethan. Aquí ellos le explican el por qué vinieron, pero Jim al principio no le cree a Tabitha lo de sus sueños y le dice que quizás solo sea su mente queriendo que todo esto tenga sentido. No obstante, Tabitha le explica que esa no fue una pesadilla común y corriente, sino una que tuvo constantemente durante meses, convenciendo a Jim de que realmente eso sí fue real y que ella vio esto hace años. La escena se corta y vamos ahora con Julie, que viene a quedarse con Christy porque toda su familia está en el lago. Aquí ella se topa con Randall, con quien sale a dar un paseo por el bosque, y mientras conversan, ella menciona que nunca pudo hacer su examen de conducir. Es por esto que él le pide que lo acompañe y la lleva a dar una vuelta en una camioneta que no entiendo por qué tiene gasolina, pero ok. Luego de esto vemos al oficial Acosta, que se topa con Kenny en la cafetería y le pregunta el por qué diablos hay una cafetería, una estación de sheriff e incluso una agencia de viajes en este lugar, cuestionándose qué clase de psicópata construyó todo esto. Kenny pacíficamente le invita a un té, contándole que todos en este lugar pasaron por esa etapa de preguntarse todo eso, pero con el tiempo uno comprende que cada pregunta o teoría que te haces, ya alguien se la hizo anteriormente y nunca descubrió nada, por lo que llegas a un punto en el que o te adaptas o pierdes la cabeza. O sea, básicamente ya a él le da lo mismo si salen, si no salen o si se mueren todos al igual que sus padres. Aquí ella cambia el tema y menciona que no soporta a Boyd porque ella sabe que tendrá que cargar con el peso de lo que hizo durante toda su vida, pero ese imbécil no tiene derecho de quitarle su arma. Aquí la radio se enciende sola como de costumbre, pero aunque Kenny ya está acostumbrado a esto, ella dice que no se va a adaptar nunca a esta mierda y sale súper alterada. En este instante entra Bagda, la chofer del autobús, que le habla a Kenny sobre abrir otra vez el restaurante. Después de esto, Boyd llega a su oficina topándose con la loca esta, que le exige que le entregue su arma. Aquí ambos tienen una discusión como de costumbre, que acaba con Boyd dándole su arma pero sin balas, porque le dice que esas va a tener que ganárselas. Además le advierte que la próxima vez que
que entre aquí sin permiso se las va a tener que ver con el sheriff. Ahora terminamos con alguien por este capítulo, y es que él en este cuarto se topa con un cadáver que muy posiblemente sea el de Martin, el tipo de la temporada pasada. Y en ese momento la mujer extraña del kimono aparece detrás suyo y él le pregunta si aquí es donde pasa todo esto. En Casa Colonia, Donna invita a Henry a tomarse un trago y el tipo le habla sobre su difícil relación con Victor y le confiesa que en la mañana él pensó por un momento que hubiera sido mejor que Tabitha nunca lo hubiera encontrado ni le hubiera hablado sobre este lugar, porque la verdad es que era más fácil cuando pensaba que su hijo estaba muerto, aunque él también se siente culpable por pensar esto. Tabitha en las piedras recuerda con vividez el miedo que sentía cuando corría por este lugar en su sueño, y aunque Jim no entiende cómo esto podría ayudarlos, Jade llega a la conclusión de que si el destino existe, Tabitha, al igual que Miranda, es una especie de elegida que estaba destinada a llegar a este lugar sí o sí desde pequeña. La escena se corta y ahora vamos con Tilly, que le revela a Ellis que sabe de los antojos de Fátima y le ofrece su apoyo al respecto. Aquí él le cuenta lo de la ecografía y el chico siente que ha perdido a su esposa, pero la mujer le dice que la esperanza es lo último que se pierde. En ese momento Fátima en el cuarto comienza a ver su sangre coagulada y su estómago comienza a crecer y será absorbido por lo que tiene dentro. Ellis escucha los gritos, pero cuando entra junto a Tilly todo desaparece de repente. De vuelta con Randall y Julie, él le da unas clases de manejo cuando de repente comienza a ver otra vez las cigarras, por lo que se pone como loco y sale corriendo al bosque. Julie lo persigue, topándose ambos con unas ruinas que son justamente en las que estuvo Boyd la temporada pasada para sacarlos de su encierro. Ellos sienten algo extraño en este lugar, pero aunque Julie quiere acercarse, Randall le dice que no es buena idea y se marchan. Así llegamos a la parte final del capítulo, donde vemos cómo Christy discute con Ellis, que intenta llevarse unas pastillas para darle a Fátima. Ella le dice que son muy fuertes y lo mejor es esperar y ver qué pasa. Esto lo enoja bastante, pero él se marcha y Boyd lo consuela. Y es que él está desesperado, pues su esposa se está cayendo a pedazos delante suyo y él no sabe cómo ayudarla. Vemos entonces a Fátima nuevamente y ella está buscando más comida podrida, cuando entra Tilly e intenta ayudarla, pero la tipa le da un ataque de ira y apuñala a nuestra pobre Tilly con unas pinzas, matándola de inmediato, pero Tilly antes de morir le advierte que tiene que correr. En ese momento llega Ellis y queda perplejo, culminando así con este episodio. Déjame saber en los comentarios qué les ha parecido, como siempre los voy a estar leyendo y sin más que decirles nos vemos la próxima semana.